Hoy, en Elementos de Juicio, tenemos el gusto de presentarles la primera tertulia Unisinú, un espacio generado para que expertos y estudiantes puedan intercambiar sus opiniones acerca de temas de actualidad. En esta ocasión, abarcaremos el reclutamiento forzado de menores. Bienvenidos. Está muy interesada la universidad en esa relación que debe existir entre el estudiante, los profesores, la sociedad, el desarrollo de los acontecimientos en el país. Nuestros estudiantes no pueden ser ajenos a lo que ocurre en Colombia, ni tampoco a lo que acontece en el mundo. Y la universidad quiere ser también un foro abierto. Hoy tenemos una tertulia, pero también nosotros adelantamos aquí en la universidad varias actividades públicas en relación con los grandes temas nacionales. Pero ahora vamos a hablar de un tema muy concreto, que es el de el reclutamiento por parte de la guerrilla de las FARC de los menores de edad. Es un tema de palpitante actualidad, no solamente por el proceso de paz que se adelanta en La Habana, sino también por la inquietud que se ha generado en el país a raíz de últimas declaraciones de los delegados de las FARC en La Habana. Declaraciones estas que han generado mucha incertidumbre sobre el proceso mismo, porque, como ustedes tal vez recuerdan, en un comienzo la organización, por conducto de sus voceros en La Habana, manifestó que se abstendría en el futuro de continuar con el reclutamiento de menores. Dijeron de 17 años. Sabemos, doctora María Margarita, que de conformidad con el criterio del derecho internacional, son niños los menores de 18 años. Uno no entiende por qué hablan de menores de 17. Bueno, ¿y qué pasa entre los 17 y los 18? Pero después, hace pocos días, se manifestó por parte de voceros de las FARC que ellos procederían hacia el futuro a no seguir reclutando, pero que de todas maneras no devolverían a sus hogares a los ya reclutados, es decir, que va a continuar esa situación que yo les voy a plantear a los contertulios, de si se trata de un secuestro o de alguna otra modalidad delictiva, o de si estamos ante una conducta que pudiera considerarse válida o lícita en el curso de un proceso de justicia transicional o de paz. ¿Cómo se mira eso? Contamos con la presencia del doctor Antonio Navarro Wolf, senador de la República, quien como participante en un proceso de paz histórico en el país y como una persona que luego de la entrega de las armas por parte del M-19 y después de haberse pactado la paz en ese momento, ha participado, como todos sabemos, no solamente como ministro de Estado, como senador de la República, como alcalde, como gobernador, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, y no solamente eso, sino presidente de la misma con los doctores Álvaro Gómez y Horacio Serpa. Se conoce como pocos la historia reciente del país en esta materia y es mucho lo que nos puede aportar. También contamos con la presencia del exfiscal Guillermo Mendoza Diago, es el director de nuestra área de Derecho Penal, que es profesor de la materia aquí en la universidad y en otras instituciones, tiene una amplísima trayectoria en el derecho penal. El doctor Luis Alfonso Fajardo va a emprender junto con nosotros
Él es especialista en Derecho Internacional y en los Derechos Humanos. Va a emprender una maestría que estamos configurando en la universidad sobre justamente derecho de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, y se va a buscar que mediante esa maestría se logre, ojalá cuando ya se obtenga el registro calificado, en fin, involucrar muchísimo más a la universidad en este tipo de debates. La doctora María Margarita Nieves es la directora del área de Derecho Internacional de la universidad, profesora también de la universidad, de otras instituciones. La doctora María Margarita es especialista en Derecho Internacional. Está la doctora Laura Ospina Mejía, nuestra directora del programa de Derecho, ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, y una persona que desde la dirección del programa aquí en la universidad en estos 2 años ha contribuido de manera muy eficaz y muy valiosa a la conformación del equipo de docentes y académicos e investigadores con los que contamos en la institución. A mí me parece que este asunto del reclutamiento de menores por parte de las FARC constituye un obstáculo enorme, no sé si el más grave, porque también está el otro, el de si van a pagar un día de cárcel o no van a pagar un día de cárcel los miembros de las FARC, si se está en una hipótesis para posible intervención de la Corte Penal Internacional, en fin. Pero yo creo que este del reclutamiento de menores es de suyo un asunto delicado frente a las expectativas de un proceso de paz y nos puede llevar de pronto al fracaso de ese proceso de paz. Pero bueno, esa es una apreciación inicial que de pronto es equivocada, y vamos a escuchar a los que pueden hablar sobre el tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando me llegó dije, yo no voy a decir esto. Ajá. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero. No puedo, digamos, entender bien la lógica de las FARC. Ese que más o menos tengo unos elementos de juicio propios, no soy capaz de entender bien la lógica de ellos. Para ponerles un ejemplo, no sé yo por qué siguen insistiendo en que hay que demostrar fuerza para poder conseguir mejorar su posición negociadora, cuando los resultados de las demostraciones de fuerza lo que han hecho es debilitar todo el proceso de negociación, debilitar al gobierno, debilitar al proceso y debilitar a las FARC. Siguen equivocándose en creer que aquí, en las condiciones del proceso de negociación, lo importante es el texto escrito y no la fuerza para defenderlo una vez se plasma en realidad. Muy en contra de lo que ha demostrado la historia de ese camino, que hay que conseguir ese apoyo público, más letras en un texto. Entonces yo no soy muy experto en definir cómo es que piensan las FARC. Contarles cuál es mi experiencia como miembro del M19 en ese terreno del reclutamiento de personas. El M19 reclutaba jóvenes. Bueno, le voy a contar cómo es la historia para que veamos. Y voy a contar la historia sobre todo de una región del país, que es el sur del Caquetá. Yo allá fui comandante de 1500 guerrilleros, lo llamaba el Frente Sur del M19. Para que ustedes tengan una idea, estoy hablando de 1980. Llegamos allá 25 personas y un año después éramos 1500. ¿Qué pasó? Que el sur del Caquetá es una región conservadora, digamos una herencia de la violencia liberal conservadora.
Ustedes saben que una de las cosas que pasó durante la violencia individual conservadora es que se volvieron políticamente homogéneas regiones enteras. En regiones conservadoras no podían vivir ilegales. Esa era la lógica, digamos, en el fondo sucedió durante el conflicto individual conservador en muchas regiones rurales de Colombia. Y entonces, cuando se colonizó, porque ahí se llamó la expansión de la población en el Cajetá, se colonizó por homogeneidad política. El norte del Cajetá se colonizó por campesinos liberales y el sur del Cajetá por campesinos conservadores. Y la guerrilla que defendía a los liberales, visto así, el más de la guerrilla liberal y después fue las FARC, que los campesinos la veían como liberal, porque Malulanda había sido el primero guerrillero liberal. Cuando nosotros llegamos al sur del Cajetá, como veníamos de la antigua ANAPO, ¿no?, cuyo principal líder había sido el general retirado Gustavo Rojas Pinilla, que era conservador, entonces a nosotros nos veían como conservadores. Y la gente estaba feliz, porque tenían su propia guerrilla que nos defendiera de los liberales. Así que nosotros, sin querer queriendo, fuimos la guerrilla conservadora más grande de la historia económica. Fue el sur del 19. Para pasar de 25 a 1500, pues imagínense lo que era el reclutamiento. Que no era un reclutamiento, era una entrada masiva de gente, ¿no? Siempre con muchísima más gente que armas. Ese era, digamos, eso fue el síndrome del 19, siempre tenía más gente que armas. Por eso el tour del Cantón Norte para traer armas. Pero pues con tan mala, digamos, post-operación, que todas se perdieron. Bueno, no todas, no, pero casi todas. Entonces, ¿qué pasaba allá? Simplemente va a juntar como era. Hay una diferencia en términos digamos, del reglamento entre el M19 y el SAC. La permanencia en el M19 era absolutamente voluntaria, porque el quería ir, se iba. La permanencia en la SAC es obligatoria. El que pasa un no sé qué proceso ahí, no se puede volver a ir. Y esa era una diferencia muy importante para nosotros. Tener mucha gente que había sido miembro del M19 en la sociedad era muy bueno. En todas partes teníamos amigos. Para las FARC, tener gente que se vaya es tener un delator en potencia. Es una lógica distinta. Haciendo esa diferencia, ¿cómo les cuento anécdotas? Yo estuve fui el comandante de ese frente sur del M19 en 1980. Llegó a 1500 miembros en el Les cuento anécdotas. Un día estaba yo en un campamento de eso ahí en el sur de Cajetá, cuando nos dijeron, viene un señor de edad y un montón de muchachos. Bueno, ¿ustedes quiénes son? Yo soy el profesor de cuarto de bachillerato del colegio de Yurayá. Y esos muchachos, ¿quiénes son? Mis estudiantes. ¿Ustedes tienen que hacer aquí? ¿Para dónde van? No, ¿qué vienen a hacer aquí? A meternos al día 19. Pero mal, que no sigan estudiando. Porque no es sino hasta cuarto de bachillerato en el colegio de ¿quién quiso esto? ¿Quién tipo de Florencia no tienen plata? Se quedan aquí, entonces tienen que echar asadón, entonces preferimos venir a meternos a la medicina. Como esa cosa de resultar menor de no menor, eso es una cosa nueva, digamos, eso está mal hecho, a nadie me parecía mal hecho. Pues nosotros recibimos al profesor y a los estudiantes de cuarto de bachillerato del colegio de Yucatán en 1980. Cada rato llegaban muchachas, jóvenes, ni preguntamos, no eran ni nada. ¿Y usted qué? No, me cansé de estar en mi casa lavando ropa y cocinando. Y me vine para nada. ¿Me recibe o no me recibe? No, un pequeño contexto porque vale la pena hacerlo. Los informes de la Defensoría del Pueblo y de la Coalición contra la Vinculación de Niños Soldados, pues ya están informando de un cambio que realmente es preocupante en el tema de reclutamiento de niños y niñas y adolescentes, y es que en este momento son los grupos de autodefensas gaitanistas, el clan de los Zúzurgas, los urabeños, los rastrojos, los que están reclutando un mayor número de niños y niñas. Esto puede tener o no una explicación, puede tener que ver con una disposición por parte de la FARC, no se sabe, pero lo que sí es cierto es que en este momento un fenómeno gravísimo, especialmente en el sur del país, en el Pacífico, es que cientos de niños están siendo reclutados, y todo reclutamiento
antes de los 18 años es en Colombia forzado, es ilegal, o sea, todos. Así el niño vaya voluntariamente, quiera aportar un informe, tenga problemas en la casa, es un delito. O sea, no hay ninguna posibilidad de que un niño que llegue a unas filas de un grupo armado ilegal, especialmente en medio de conflicto armado, no, todos son delitos. En el tema de la violencia y el desplazamiento forzado, más o menos 2.182.707 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas del conflicto armado y están o fueron desplazados. ¿Esto qué significa? Que también esta gran cantidad de niños con ausencia de futuro pueden ser más fácilmente presas de grupos armados ilegales que vean en ellos un posible combatiente. O sea, el tema del desplazamiento es un tema muy sensible que de pronto en la época de que el doctor Navarro nos está mencionando en los años 80 no era tan grave. Hoy en día toda esta cantidad de niños y niñas y adolescentes están siendo víctimas del conflicto y seguramente en los campos ante la ausencia de oportunidades puede ser un tema sensible. Del tema de los crímenes ya con relación a las FARC, no solamente es el delito grave, ¿sí? El crimen de guerra y de lesa humanidad, así está tipificado en el Estatuto de Roma, sino además una serie de denuncias, muchas denuncias que están documentadas sobre los crímenes conexos al reclutamiento de niños y niñas. El tema de la violencia sexual. Pues el tema documental de la violencia sexual es impresionante. La mayoría de niñas que luego logran ser rescatadas, porque el término es rescate, no viera sino rescata, de las filas de los grupos armados ilegales, especialmente de las FARC y el ELN y otros grupos, hablan de este tipo de situaciones de violencia sexual. Otro tema que está muy cercano, que es otro crimen, tiene que ver con situaciones casi de esclavitud forzada. Y lo que decía el doctor Navarro es muy cierto. La FARC no permite que una vez que el niño, la niña o el adolescente ingrese a las filas y sea considerado ya miembro activo de las filas, no permite que huya. Y frente a esto pues están todos los temas de no embarazo forzado como está en el Estatuto de Roma, sino el tema de los métodos de planificación forzados, a los cuales son obligados las niñas especialmente a someterse a este método de contracepción forzado, que también puede constituir en determinado momento otro crimen. Y lo otro complicado es que la mayoría, dicen en estudios, que más o menos el 48% de los miembros actuales de la FARC fueron vinculados cuando eran menores de edad. Es claro, entonces estamos hablando de un escenario que es muy complejo, porque fueron víctimas. Ojo, fueron víctimas. Hoy son victimarios. La Corte Penal Internacional... No, son victimarios a las malas. Son victimarios de una situación de victimización, pero son victimarios porque han cometido crímenes que están tipificados como delitos y como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entonces tenemos una situación que es paradójica, ¿no? Pero es real. Lo otro es que la CPI ni ningún tribunal internacional tiene competencias para juzgar esos crímenes de estas personas antes de que tenían 18 años. Pueden haber cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra antes de los 18 años, pero la CPI no tiene competencia para investigar esos crímenes que cometieron esos niños víctimas antes de los 18 años. Claro. Y la otra gran pregunta es, ¿qué pasa justamente con los niños entre los 15 y los 18 años? Los doctrinantes más duros del Estatuto de Roma dicen, esa es una pregunta que está resuelta, porque el Estatuto de Roma dice 15 años. Y si hay algo que los estados no van a permitir es que les modifique. Ustedes saben las grandes discusiones para que finalmente saliera el Estatuto de Roma. O sea, tuvo que hacer todo tipo de concesiones para que lograran. Este término creo que muy difícilmente se va a cambiar. Es decir, que tenemos que la competencia de la CPI, si algún día llega allá, es los 15 años. Entonces está el vacío, pero no hay vacío. ¿Por qué? Pues porque nuestros códigos penales establecen que es un delito, ¿sí?, en persona protegida vincular niños menores de 18 años. Es el tema del régimen penal de los niños que han sido vinculados a la familia de manera forzosa, que termina siendo, obviamente, pues, víctimas, y siempre lo son, pero en muchos casos también son victimarios. Entonces yo quería saber cómo el país, cómo el Estado asume el tema de la penalización de los delitos cometidos
por una persona que finalmente también ha sido víctima del conflicto? En realidad, pues nosotros sabemos que la responsabilidad penal, esa plena, llamémosla así, comienza a los 18 años cumplidos. Entre 14 y 18 años se aplica el régimen penal de infantes y adolescentes. Pero de todas maneras ahí existen figuras que permiten o justificar o no reprochar penalmente el comportamiento de esos menores, habida cuenta de las condiciones en que han sido reclutados, en que han sido entrenados y cómo están actuando, ¿no? Pero como les digo, el sistema penal sí tiene una solución, el interno me refiero, tiene una solución para esos problemas. Eso no sería una dificultad de ninguna clase cuando ya se vayan a judicializar todos los episodios que se han suscitado con relacionar de los grupos insurgentes. Pero este asunto del reclutamiento de menores tiene que mirarse desde varias perspectivas. Primero, como un problema del posconflicto. Ahí tiene que mirarse a ver cómo fue que se reclutaron esos menores, y es tan importantísimo lo que ha dicho el doctor Navarro Bol sobre las situaciones especiales en que eso se ha producido. En muchas ocasiones pues no tienen ninguna expectativa, se van y se vinculan a la guerrilla. El otro problema, cómo los entrenan. Según informes, no sé qué tan fidedigno sea, el entrenamiento es una cosa ni siquiera rigurosa, macabra, ¿no? Ponerlos a dormir con el brazo de un cadáver, con la cabeza de un cadáver, no sé qué, en fin. Entonces, esas personas, pues sí, están reclutadas, son menores de 18 años, están ahí actuando con los grupos guerrilleros, etcétera, y ese va a ser un problema grandísimo cuando venga el posconflicto. No exactamente para efectos judiciales, sería más bien para efectos de su reincorporación a la sociedad, cómo reconstruir el tejido social que se afectó con todos estos problemas, todos estos conflictos que se han dado en Colombia, cómo reincorporarlos, ¿no? Luego viene el problema judicial. El problema judicial interno, pues sí, si hay un pacto con las FARC y hay mecanismos de justicia transicional, bueno, listo, todo esto quedará perdonado. Pero a nivel internacional no va a ser posible eso de ninguna manera. Empezando por esto, el tipo penal que sanciona eso en Colombia es el artículo 162, que tiene unas inconsistencias un poco complicadas para manejar, porque por vía jurisprudencial no es posible superar el problema. Ese tipo penal habla de el reclutamiento forzado u obligado, pero en función del conflicto armado. Ya nos acaba de decir el doctor con mucha propiedad, y es así que estamos viendo reclutamiento por parte de las denominadas BACRIM, pero en todo caso el tipo penal se queda corto, porque el mayor número de casos de reclutamiento, aparentemente, ¿no?, lo que dicen las estadísticas, hoy es por parte de las bandas criminales emergentes y no por las FARC precisamente. Y en cuanto a que si se va a poder resolver la situación de los desmovilizados estos de la FARC o de ELN a nivel internacional, la verdad es que lo veo difícil y casi que imposible, porque hay un precedente. Cuando se enjuició a la gente esta, a los señores de la guerra de Sierra Leona y a algún jefe de Liberia también, cuando el conflicto no era en Liberia, el gobernante sí participó, apoyó a la gente de Sierra Leona. Sí, esa fue una corte especial, todavía no estaba interviniendo la Corte Penal Internacional, pero más adelante sí intervino la Corte Penal Internacional con los episodios que se dieron en el Congo. Y por ejemplo, a Thomas Lubanga lo condenaron, entre otras cosas, por reclutamiento de menores y sentencias de 40, 50 años por allá. No. Se salvó el otro, aquel Germán Katanga, ¿no?, ese nombre también de una provincia del Congo, se salvó porque no se alcanzó a probar eso, que hubieran reclutado menores, pero de todas maneras se le llevó a juicio por eso. Y la Corte Penal Internacional tiene un precedente muy bien definido sobre qué pasa con los reclutadores de menores. Entonces, ¿cómo se supera eso por vía de la justicia transicional?
Es decir, como le llegue a abrir un proceso a la Corte Penal Internacional, quedarán condenados a estar permanentemente acá en Colombia porque apenas salgan lo van a capturar, ¿no? Y pedirán en extradición a esas personas. Entonces, yo no sé por qué eso se pudiera discutir desde la perspectiva del derecho interno allá en las conversaciones de La Habana, que no va a ser posible superar ese problema. Más o menos, ¿cuál es la diferencia de esta proporcional entre la pena de este delito que es reclutamiento forzado y la de secuestro? Porque además, pues a uno se le parece bastante este delito de reclutamiento forzado a una especie de secuestro. Obviamente pues tienen sus particularidades cada uno de los delitos, pero sí es un delito muy próximo. Sí, pero para eso también hay reglas, por así decirlo, o criterios jurisprudenciales, que es cuando la conducta parece que encontrar adecuación en varios tipos penales. Entonces aplicamos la figura esa de concurso aparente de tipos penales y tenemos que inclinarnos por uno. Y este es especial respecto al secuestro. ¿Pero es mayor o es menor? No, el secuestro extorsivo es mucho mayor. Mayor, claro. Pero es que esto es otra cosa. Acá la finalidad es la de participar en el conflicto armado, y sin que eso se considere un móvil altruista, por lo menos es menos perverso que secuestrar para económica. Aquí el que victimiza no es el menor que participa, indistintamente de toda la cantidad de crímenes o delitos que en un momento puedan desarrollarse en el marco del conflicto. En cierta manera hay como reconocimientos de responsabilidad, como el doctor Mendoza lo menciona. Entonces yo ni siquiera pondría en duda, ni siquiera a nivel ni de criterio personal, ni de criterio profesional, y mucho menos a nivel de internacional, que los que se deben entrar a señalar o investigar no son los menores que participan dentro del conflicto, sino aquellos que han inducido o los han trasladado o los han llevado de una u otra manera a que participen de esa situación. Entonces aquí creo que el victimario es claro, y es quienes lo llevaron, más no los menores como partícipes y actores indistintamente de los delitos en los cuales haya incurrido. Entonces eso creo que es interesante. Lo otro que me parece interesante es que a abril de este año estaba buscando más o menos cuáles fueron los últimos referentes sobre la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. Paradójicamente desarrolla un informe que lanza, y aquí lo hablo a propósito de Caquetá, dice que es un informe sectorizado que determina o involucra la información del Caquetá, Cauca, Antioquia, Meta y Chocó, y dice, muestra que de 421 menores que estaban en las filas de las FARC, el 83%, o sea 349 se entregó voluntariamente, mientras que el 17% escapó de la guerra por cuenta de las operaciones militares. La cifra es sustancialmente diferente a lo que sostiene las FARC, que en este año se comprometieron a no reclutar menores de 17 años y que aseguran en todos sus frentes que no hay más de 13 guerrilleros que no han cumplido más de los 15 años. Entonces, ¿aquí a qué volvemos? Volvemos a la situación de, primero, negar la participación de la cantidad de menores que efectivamente están en ese momento en las filas de la guerrilla, a través de los dos grupos que están en este momento, digamos, como en la picota, que es el ELN y el... Entonces, a mí no me parecería interesante tanto ir a mirar el aspecto internacional en el sentido de, bueno, ¿y qué pasa entonces con los victimarios? No, a mí lo que en realidad me preocupa, que es lo que debería desarrollar una conciencia social, y es qué vamos a hacer en el posconflicto con los menores que han participado, que se han involucrado dentro del desarrollo de esta dinámica, y qué vamos a hacer con ellos, qué es lo que va a pasar con ellos, ¿sí? Porque les decía yo que quería arrancar con el referente de 1980, porque lo que nosotros estamos viendo es que estamos en una coyuntura del tiempo en el cual vamos a hablar de la posibilidad de terminar un conflicto a través de una negociación
con los grupos insurgentes. Perfecto. Esa negociación está dada y está desarrollada por quienes dirigen los grupos insurgentes. Pero ¿quiénes son las generaciones que les corresponde vivir el posconflicto? ¿Somos nosotros? Claramente no. Entonces las negociaciones se vuelven muy mediáticas. O sea, los que estamos negociando o los que están negociando desarrollan las necesidades de negociación para fines presentes. Pero nadie se preocupa, que es lo que a mí me parece interesante de este tema, es esos niños no son niños toda la vida. Ya pasan, ya vienen de una etapa de infancia. Viene el menor ha cometido unos delitos ya forzados por las FARC y llega a la mayoría de edad. ¿Y qué pasa? Eso es a lo que yo voy. El análisis mío va a lo siguiente: los menores de edad, los que hoy son menores de edad, para efectos de evitar esa situación transgeneracional, tienen que ser reparados ahorita, tienen que ser tomados ahorita por el Estado a partir de una política bastante contundente que logre desarrollar esto. Sin embargo, de los 5 conceptos que trae la Ley de Reparación Integral, solamente 3 le corresponderían recibirlos directamente al menor. 4, la rehabilitación, porque es jurídica, médica y psicológica, la puede recibir. La satisfacción y mitigación del dolor, porque también hace parte de un seguimiento psicológico o social que se desarrolle. Y pare de contar, ni siquiera la garantía de no repetición, porque eso es una responsabilidad del Estado. Quedan 3, la indemnización y la compensación económica. Ningún menor llega a pedirle al Estado, doctor José Gregorio, que vaya y le diga: hágame un favor, yo menor de edad, 12, 13, 15, 17, hágame el favor y me gire el cheque porque yo soy víctima. Y ellos son víctimas, de acuerdo con la definición de la ley de víctimas, ellos son víctimas. No, pero en ese momento los vamos a ver desde la condición de víctimas, porque le digo que dentro de la condición de victimarios no quisiera ni siquiera tocar esa situación, porque victimarios quienes lo reclutan, más no las acciones que ellos desarrollan en su condición de presión. Entonces, ¿qué pasa? Que volvemos al Estado, el elemento proveedor de las garantías económicas, porque es la única que por ley penal, por desarrollo penal, indemnización integral, también se da. Entonces reparamos a una persona a partir de una compensación económica. ¿Quién recibe la compensación económica? ¿Los menores? No. Las personas que vayan a representar a esos menores. Entonces, ¿ellos están recibiendo en realidad la compensación económica? No. La garantía de no repetición, ¿ellos están recibiendo la garantía de no repetición? No, la garantía de no repetición se está negociando en una mesa donde ellos no participan, porque son menores, ellos no participan. Perfecto. Y el restablecimiento de sus derechos, tampoco, porque en este momento lo único que pueden hacer es simplemente generar una rehabilitación, una reparación y una mitigación del dolor para efecto de evitar que ellos vayan a repetir las acciones que se están desarrollando. Por lo tanto, la responsabilidad del Estado quedaría limitada a la parte económica, que es lo que estamos viendo permanentemente y lo que se le ha criticado a todos los procesos de reparación de víctimas, que el Estado se limita a girar y las personas mayores, porque ellos son los que reciben esa parte económica, les encanta mantener o han desarrollado, y los programas lo han visto, no es una apreciación personal, los programas de reparación de víctimas han determinado estadísticas donde la persona mantiene su condición, la persona mayor mantiene su condición de víctima para efectos de recibir la reparación del Estado. Por lo tanto, posibilidades de que eso cese, ninguna. Entonces, ¿qué pasa con los menores? No hay ninguna opción que en este momento el programa en posconflicto diga: vamos a recibir a los menores actuales y vamos a decirles que, o vamos a generar algo que desarrolle un ideal de lo que puede ser su vida al futuro sin que ellos se consideren como víctimas. El problema es que creo yo que esa parte es la que hay que mejorar, no es darle el cheque, es cogerlo y decirle: hey, tú nos importas como persona y vas a llegar a ser una buena persona, o sea, te vamos a recuperar esa parte que te quitaron como persona, ¿sí? Que es lo que hace falta para que no siga el círculo y el círculo y perdonar y salir adelante, igual se puede. La incoherencia del Estado. La ley 1448 de la cual se hace alusión considera efectivamente víctimas a los niños y niñas que no recuperados por parte de actores armados, pero no de las BACRIN. O sea, como las BACRIN no está determinada claramente como un grupo en este momento enfrentado al Estado, o sea, no tiene la calidad de rebelde, y resulta que la mayoría de niños, en este momento hay un problema gravísimo en todo lo que es Buenaventura del Chocó, porque estos niños que quieren salirse de la guerra no encuentran en la 1448
y que fueron reclutados de manera violenta, pero de las maneras más violentas que están reclutando estos, creo que el diagnóstico es muy parecido, peor que lo que hacían las FARC, o sea, de una cosa impresionante a partir de muerte, intimidación de las familiares, muerte de los hermanos, muerte, o sea, la 1448 no tiene siquiera la posibilidad de que estos niños sean reparados dentro del marco de esta ley. Eso es el primer dato. El segundo es que ya desde hace bastante tiempo la reparación se considera integral. Es decir, cuando estamos hablando de reparación, estamos hablando también del tema económico. Claro que también estamos hablando del tema económico. Mire, de los 5.708 niños que el ICBF ha atendido, que han sido reclutados de manera violenta por la guerrilla, los paramilitares y las bandas criminales, la reparación tiene que ver con el tema psicológico, con el tema de formación para el empleo, con el tema de estudio, salud, con el tema de salud, pero lo realmente grave es que uno podía decir, bueno, si el ICBF ha atendido ya a 5.708 niños, ya tiene toda una infraestructura que va a permitir recepcionar a esta cantidad de niños, y la respuesta es no. No, porque los informes dicen que lo ha hecho de una manera bastante mal. Muchos de los niños terminan saliendo a la calle, terminan organizando bandas, terminan en abandono. Es decir, que el tema es más grave porque las posibilidades de no repetición, claro que son responsabilidad del Estado, claro que también son una posibilidad de oportunidad, pero entonces no se ha hecho bien la tarea con estos niños. Imagínense ese reto tan grande que se viene de otros, no sabemos cuántos niños, si son 2.000 o 3.000 niños, y que no se ha hecho bien. Y lo último que quiero señalar de todas maneras es que frente al tema del reclutamiento forzado, en el proceso de justicia y paz hay una gran deuda pendiente, porque creo que no hubo, si hubo una, no hubo dos sentencias sobre reclutamiento de niños y niñas, no hubo una sola, y estamos hablando, doctor, de hace menos de 7, 8 años, o sea, ni siquiera de los años 80, o sea, porque es que este tema es muy curioso. El tema del reclutamiento de niños y niñas tiene casi la misma connotación que el tema de violencia sexual. El guerrero, el sentido patriarcal del hombre, para el guerrero, el guerrero, nunca en la ley de justicia y paz, en las primeras diligencias, ese hombre reconoció que hubiera sido delito violar a una mujer porque su concepción patriarcal le impedía ver que eso era un delito. Eso era como si fuera el botín del guerrero. Entonces los grupos paramilitares llegaron, lo mismo los grupos de la FARC y el ELN lo han cometido, llegaban a los sitios y parecía que como eran los que entraban triunfantes, como entraban los ejércitos victoriosos las pocas veces que entraban a Roma, entonces era como parte de su botín. Pero nunca, y hasta ahora lo están reconociendo el Osito y todo esto, es que por fin se logró, que era delito, pero dicen los postulados, nosotros nunca pensamos que esto fuera un crimen. Entonces nunca lo reconocieron como crimen, y ahora tenemos la gran posibilidad, que tampoco la Fiscalía lo quiere hacer, de todo esto que no dijeron en su momento, que fueron los crímenes sexuales. En este es el momento de comenzar a mirar. Usted no reconoció este delito, el acuerdo era que me reconociera todos los delitos. Ah, pero entonces ahí está la posibilidad de sacarlos de justicia en paz y juzgarlo por la justicia ordinaria, pero tampoco se ve la voluntad, y solamente hemos dicho que creo que en 2 casos, el del Osito y otro más de la costa Caribe, pero fueron miles de casos. Entonces con el reclutamiento forzado pasa lo mismo. El guerrero pareciera que fuera un hecho normal reclutar niños y niñas. Yo pienso que todo tiene que tener un antecedente. Entonces, digamos, lo que hablaba para que obviamente hay que ponerle atención a los 2 tipos de menores que se están viendo afectados por un antecedente que es la falencia de educación en el país. Y no solamente educación a nivel de colegios, de escuelas, de universidades, sino también la educación en valores, que ya se ve más en la integridad que se tiene en la sociedad. O sea, esa concepción de valores y de normalización de cosas que se tiene en la sociedad. Entonces yo creo que ese ya sería un punto más complicado de tratar, porque ya sería a nivel social, que sería a nivel personal, de por qué llegan los menores de edad al punto de tener que delinquir. Se supone que tienen familia o que tienen hogar. De pronto hay excepciones, digamos, los menores huérfanos, los menores, digamos, víctimas de la violencia, o los menores marginados, inclusive dentro de las ciudades. Pero ¿por qué llegan los menores de edad a ese punto? Se supone que todavía son menores de edad, que están en un proceso de formación, como decía, no solamente educación
de conocimiento, sino educación integral como persona, porque se supone que es el sujeto que en un futuro cercano va a ser el que en cualquier tipo de área va a llevar al desarrollo del país. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta como esa concepción social que se tiene de, porque lo que decían, digamos, los sicarios o los que roban en Transmilenio, cuando los retienen, muchos son menores de edad. Entonces la pregunta es, ¿por qué se llega a ese punto? Yo diría que no habría habido ni un solo menor en la demencia si no hubiera habido demencia. Por eso esos términos así de sencillos. Entonces la posibilidad que muera de demencia en el futuro va a prevenir que eso suceda. Pero sin duda son los valores del medio en el que están. ¿Por qué el muchacho en Medellín se mete a la banda? Porque en los barrios están las bandas, están esos valores, están esas cosas que se vuelven atractivos. Hay veces que la gente dice, pues que ¿cómo va a haber paz si hay desigualdad? ¿Cómo sabe paz si hay tantas vainas malas? Sin querer queriendo, al usted decir eso está justificando la guerra. Porque lo que está demostrado es que ese mecanismo no resuelve los problemas. Ese de la guerra, de la insurgencia, de la guerra, no resuelve ningún problema, agrava los problemas. Y por lo tanto, sí hay que resolver problemas de desigualdad, del ambiente, no sé qué, pero sin recurrir al lanzamiento armado, a la violencia. Este tema ya lo han tratado, pero yo quisiera que se precisara, y es más bien una pregunta: ¿qué tanta responsabilidad tiene el Estado en todo este tema de reclutamiento? ¿O qué tanto tiene que ver? Porque ya hablamos de la responsabilidad que tiene después de que la persona o un niño ya, digamos, se va a volver a reincorporar, pero antes, en el momento en que lo van a reclutar, ¿qué tanto tiene que ver el Estado ahí? Porque parece ser que hay una cierta indiferencia en el campo, porque si el Estado estuviera o hiciera presencia no habría tantos reclutamientos. Usted hablaba de 2.800.000 casos de reclutamientos. Eso quiere decir que hay falencias en la institucionalidad. Me parece que el Estado está siendo deficiente en ese aspecto y no están hablando sobre cómo prevenir posibles reclutamientos más adelante. No, 2 millones era el tema de niños victimizados a lo largo del conflicto armado y más o menos 2.700 que se presume tienen las FARC. Pero la pregunta es interesante por eso. Depende cuál es el escenario que tú escojas. Si tú decides llevar en el campo internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hay la responsabilidad del Estado. Entonces tú tienes que armar el tema de acuerdo a lo que está en el estatuto, en el reglamento de la Corte, un caso cuya responsabilidad sea del Estado. Y claro que es totalmente litigable ante el sistema. Pasó en Nicaragua, pasó en Guatemala. La responsabilidad del Estado en 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Respetar la convención y hacer que otros la cumplan. Cuando el Estado no hizo nada para evitar que un tercero o un particular reclutar a niños y niños, está incumpliendo el primer deber que tiene como Estado frente al tema de la comisión de un delito que puede ser violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ahí, todo ante el sistema de Naciones Unidas, también el Estado, toda la responsabilidad. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en este momento, el Consejo, tiene en este momento 14 casos contra los Estados, especialmente africanos, por reclutamiento ilegal de niños y niñas. O sea que también en ese escenario. Mientras que en la Corte Penal Internacional, si no, porque allá en la Corte Penal Internacional el tema es de responsabilidad individual, es decir, el que determinó, el que ordenó, en todas las formas de autoría es individual. Ahí el Estado, puede que esa persona haya utilizado el Estado como un medio para cometer el crimen, pero no es el Estado el que está responsable, sino es el individuo como tal el que es sujeto de la convención.